Hey, hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Algis Ledesma, a.k.a. Yael Martínez, el mismo Luigis. Mucho tiempo que no pasábamos por aquí a dejar video en YouTube. Videos largos, porque short, sí, hacemos short, cortos. Voy a hablar del tema acerca de los terremotos. Miren, precisamente hace unos días ocurrió un terremoto en Colombia, en la República de Colombia, mi segundo país, lo que es Ecuador y Colombia. He vivido entre esos dos países, aparte de República Dominicana, que es el país donde nací. Eh, Antes del terremoto de Colombia, ocurrió el terremoto de Venezuela. En Chile ocurre constantemente y en otros lugares, en Tailandia, en Japón, en China. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo gente, escucho personas decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo esto de los terremotos? O sea, con el ímpetu de la teoría de conspiración, donde dicen que el proyecto HARPS, que los terremotos son creados a través de eso, a través de que son eh, hechos, o sea, que se están creando, lo que está ocurriendo en muchos lugares. Yo quiero que entiendan, los terremotos están registrados desde la época en que nació la humanidad. Quizás para allá no se decía terremoto, tendría otro nombre. Los nombres van evolucionando, aunque en el contexto histórico y el contexto de origen, ¿qué quiero decir con esto? La gente dice que los terremotos, hoy en día, con la magia de las redes sociales y la democratización de los medios, todos tenemos acceso a los medios de comunicación no tradicionales, que ya de una u otra manera se han convertido en más media, medios de masivo de comunicación, que son las redes sociales a través de un celular, una computadora u otros dispositivos. ¿Qué pasa? Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su teoría. Sin embargo, tu teoría o tu opinión no significa que es la verdad. Ocurre que los fenómenos atmosféricos vienen con el origen de la naturaleza misma. Muchos le dan cabida a que la gente, por no creer en Dios, ocurren los fenómenos atmosféricos. Eh, Otro, porque Dios está molesto. Ganó el presidente en Colombia, Abelardo de la Espriella, una persona que yo he hecho video de él anteriormente, muchos tiempos antes de él aspirar a la presidencia de Colombia. Cosas que a mí me chocaban de él, que yo decía que él no era una persona, porque él hablaba muy mal de la cultura colombiana, del ajiaco, del vallenato, hablaba muy mal de eso y a mí me chocaba esas cosas. Es un tipo con mucho conocimiento, pero a mí me chocaba. Independientemente de eso, eh, el Dios dictador que muchos creen que es el Dios de la Biblia, muchos piensan que Dios es el dictador, que ganó un presidente, no cree en mí, lo voy a hacer que el pueblo pague. Pero por Dios, ¿cuál es ese Dios dictador que ustedes creen que no está en la Biblia? O sea, va a pagar por algo alguien que no hizo. Cuando dice que ya los hijos no pagarán el sentir,
de las uvas amargas. Los padres comieron las uvas amargas y los hijos sentirán. No, o sea, ya eso no ocurrirá. O sea, ¿por qué? Vivimos bajo la gracia, o sea, se cae eso, de que van a pagar la cuestión de los hijos, van a pagar, aquel hizo tal vaina, y va a pagar el hijo lo que él hizo, no, puede tener repercusión. Sin embargo, dice la Biblia que aquel que pecare, ese morirá. No dice, este peque va a morir aquello, no. Aquel que pecare, este morirá. Esa persona que a veces la veo, yo no quiero convertir en este video un video religioso, pero bueno, tengo que hablar de eso. Mira, el origen de los terremotos viene desde el principio. Ya en el siglo IV antes de Cristo, Demócrito, el padre de la ciencia moderna, el, el que enumeró los átomos, diciendo que toda materia está compuesta por átomos. Demócrito habló de los terremotos cuando le adjudicaba los terremotos a Poseidón, allá en Grecia, que la mitología le adjudicaba a Poseidón los terremotos. Demócrito dijo, no, es por mucha lluvia, cae, la tierra no la puede contener y esto. Quizá en esa ciencia de la época, él lo explicó de esa manera. Pero más adelante, la ciencia ha explicado una y otra vez acerca de los terremotos, de qué son los movimientos telúricos, sísmicos, que es que las placas tectónicas se acoplan, respiran, o sea, hacen ese respiro y se acomodan y mueven. Claro, muchos van a ir a la Biblia y se van a ir allá, a Mateo 24:6, donde Jesucristo dijo, eh, escucharán guerra y rumores de guerra, naciones contra naciones, terremotos, pero no es el fin, es principio de dolores. O sea, está diciendo que va a ocurrir muchas de estas cosas y aún no es el fin. Entonces la gente dice, ay, ya estamos de los finales. Mira, hablan de la escatología. No, ya estamos en los finales. No, dice que todavía no es el fin, que aún va a pasar todo eso y todavía no es el fin. Es para entender que también su palabra es válida. Entonces, eh, los terremotos son un movimiento. Ahora, también nos vamos a Romanos 8:22, donde dice que la naturaleza o la creación gime, otra traducción dice, la tierra gime con dolores de parto por el pecado o por la maldad del hombre. Es cierto que nosotros, los seres humanos, cuando habla de hombre, homo, significa humanidad, no al ser varón como tal. Entonces, eh, la humanidad ha dañado constantemente la tierra, la corteza de la tierra, está dañándola con químicos, con contaminación en todo el sentido general, en todo el sentido de la palabra. Está dañando la tierra constantemente. Ahora, la tierra tiene el poder de autorrepararse, porque es propio de la naturaleza. Sin embargo, la constante golpiza que le da el hombre a la tierra, dañando la naturaleza, la tierra llega un momento que, la naturaleza llega un momento que, ¡puff!, revienta. Es parte también, aparte del movimiento de la acomodación o el acomode de las placas tectónicas. ¿Qué ocurre? La misma carga que le damos a la Tierra, carga el mismo subyugo que dañamos, ella misma se remenea y mueve y dice, y se acomoda nuevamente. De una u otra manera, es parte de la maldad del hombre, y a eso se refiere la Biblia también, ¿no? Eh, Quise traer estos versículos bíblicos para
equilibrarla, para equilibrar y no ser tan, porque la gente de que, ay, el gurú, eso es Dios castigando. No, men, espérate. Wow, ¿qué concepto de Dios que tú tienes? El concepto de Dios es, en lugar de ser no, un ser con misericordia, también un tipo que está, no, no, por favor, por su misericordia estamos aquí. Ahora, me van a decir, no, que Dios es un Dios misericordioso, pero también es fuego consumidor. Miércoles, están agarrando un versículo para crear una doctrina. Normalmente eso es lo que pasa. De un versículo crean doctrinas. Entonces, ¿qué pasa? Los terremotos, oye, pero en el colegio, en la escuela, en primaria, cuando nos daban eh, biología o naturaleza, no enseñaban todas esas cosas de los terremotos, los fenómenos atmosféricos. Las tareas que nos ponían era averiguar e investigar esas cosas. Yo recuerdo que en una de mis tareas de octavo, yo tuve que ir hasta el Centro Sísmico Dominicano, allá en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo yo un niño. Fuimos un grupo de niños a hacer esa tarea, con permiso de otros padres, ¿no? Y fuimos a investigar cómo ocurría eso. Ya luego en la universidad también nos dan biología, ya un poquito más desarrollada, la misma que vimos en el bachillerato. Y uno investiga sobre eso más. Entonces, hoy en día, yo no puedo creer que haya tantos idiotas manejando un celular. Y sí, lo hay. Yo no puedo creerlo, pero bueno, sí lo creo. Una cacofonía, ¿no? O una incongruencia. No puedo creer que haya tantos idiotas, imbéciles, pero sí, lo hay. Los hay. De esos hay muchos. Porque es que son idiotas. Tienen tecnología, pero son idiotas. Se ligan lo que es visión, que significa tecnología, vision, con la idiotez. Son vidiotas. Vidiotas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los terremotos adjudican a que Dios está enojado, adjudican a que fulano ganó porque él no cree en Dios. Óyeme, pero hay libertad de culto. La gente cree en lo que quiera creer y son problemas de cada quien. Yo creo en el Dios de la Biblia, pero el que no cree en eso son problemas de él. Yo no entiendo porque que dictatorial, que no, que si no cree. Pero espérate, porque que Dios, tú, nadie te ha puesto a ti como ayudante, Dios no te puso como su ayudante para tú decir que aquel sí y este no, por favor. La misma Biblia dice, la Biblia dice, no juzgue, pero sí, sí, se puede juzgar, porque dice que cuando vaya a juzgar, hablo con justo juicio. Entonces no puedes juzgar, porque tú no juzgas con justo juicio. Tú señalas para dañar. ¿Entiendes? Que Dios es un fuego consumidor, sí, pero léeme completo el contexto. Porque recuérdate que hay personas que toman un texto, lo sacan de contexto para crear un pretexto. Gracias a mi profesor Roger Brea, que me dijo eso una vez, me lo explicó y yo lo desarrollé. Por favor, hay personas que toman un texto, lo sacan de contexto para crear un pretexto. Entiendan eso. Bien, entonces, los terremotos son muy similares que se reviente una bomba atómica o algo por el estilo y cree, o una explosión cree un movimiento sísmico. Sí, puede ser. Pero que vaya a pasar de todo, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos interconectados. Antes ocurrió un terremoto en Japón y había que ver el noticiero o el periódico para leerlo. Ahora se siente ya automáticamente en un minuto, ya está en todos lados. Ya todo el mundo lo sabe, muchas personas lo saben porque están interconectados. Estamos interconectados a través de la tecnología, a través de las redes sociales y los dispositivos. Entonces, eso es lo que pasa. Que hoy en día tenemos un exceso de información, lo cual
crea una desinformación, mucha información sin estar filtrada, sin estar bien acomodada, crea una desinformación. O sea, el exceso también hace daño. O hace daño en sentido general. Eh, ¿Cómo se llama? Las, los terremotos, perdón, ocurren siempre. Han ocurrido siempre, en lugares más que otros. En Chile ocurre constantemente por la posición geográfica. Yo no sé si es que a mucha gente no le dieron geografía en la escuela o si se la dieron y no lo aprendieron en la universidad o si han leído sobre eso. Si no se quedan solamente con el párrafo que está en Instagram cuando ven noticias, pero no leen ni ese párrafo, nada más leen el titular y se quedan con el titular para siempre. Qué pena, ¿no? Estamos viviendo una de las eras menos informada o menos informada de la humanidad. Con tanta información que tenemos, estamos cada día menos informados. Es una pena. Los terremotos, como digo, y vuelvo y caigo ahí, es que ya se ha hablado antes de Cristo de los terremotos y la ciencia lo ha evidenciado una y otra vez acerca de los terremotos. Entonces, no es nada nuevo los terremotos. Van a ocurrir, hay que tomar medidas. Hay cosas que no se van a poder mediar porque es que la naturaleza es impredecible. Cuando yo era niño, cuento esta anécdota, cuando yo era niño me reía mucho. Meteorología, la que yo veía en televisión. Hoy lloverá, yo decía, nos reíamos mucho. Y muchos niños nos reíamos de eso. Propio de la ignorancia, el desconocimiento de saber lo que era la meteorología. Nos reíamos porque decía, va a llover, no va a llover nada, ja, ja, ja. Y yo escuchaba adultos que también lo repetían, lo decían, ¿no? No va a llover, no llueve en sombrilla, que no va a llover. Si meteorología dice que va a llover, no va a llover. Tiempo que fui creciendo, entendí que los fenómenos naturales nadie puede predecirlo. Se puede tomar un punto A, una premisa, punto de partida para tal o cual cosa, pero predecirlo como tal, no. La naturaleza es impredecible, no se puede predecir, porque es que no sabe, hoy puede salir el sol más grande, tremendo, y de repente cae aguacero que nadie esperaba, y viceversa, se nubla y todo el mundo esperando la lluvia y de repente no llueve. Entonces eso es la naturaleza, está compuesta así. Por más que la ciencia haya buscado, no va a entender al hombre, al humano, a la naturaleza en general. Se investiga, se estudia, se llega a conclusiones, se llega a conclusiones. Sin embargo, no, no al 100%, no del todo. No se puede detectar, vamos a detectar que en Nueva York no llueve, no entran los ciclones. Sí entran. Lo que pasa es que la posición geográfica a veces no permite que entren los ciclones constantemente, pero llueve muchísimo en Nueva York y en otros lugares que dicen que no entran terremotos, que no entran ciclones, sí entran. Lo que pasa es que por su posición geográfica es menos accesible un ciclón, menos vulnerable a que entre un fenómeno atmosférico tal, pero ocurren otros. Entonces, yo creo que debemos tomar en cuenta, leer, concha, de escudriñar y no ser tan religioso, ya declarando juicio sobre alguien, sobre una nación, porque que no creen tal cosa, y tú lo preguntas. Cuando dicen eso, yo pregunto, ¿por qué en Suiza, en, en Noruega, en todos esos países nórdicos u otros países, no ocurre eso? Si son laicos, no creen, no tienen como tal una religión, o no creen y son ateos en muchos lugares. ¿Por qué allá no pasa eso entonces? Sencillo, porque el Dios al que ustedes están creyendo, porque ustedes dicen que creen, no es lo que ustedes piensan. Ahí la Biblia. Que la Biblia tiene su falla y esto. Sí, no va a decir eso ahora. Eso es el que no cree. Pero el que cree va a decir, no, lo que pasa es que no pasa nada. Coge un versículo y crea toda una doctrina con eso.
Entonces los terremotos ocurren. Los hermanos colombianos, en Colombia ocurrió esto, mi país también, que es mi segundo país, como digo. Eh, no ocurrió porque llegó Belardo, el espía ya. Aunque yo tenga mis contradicciones con él, no llegó. Pasó porque es algo natural, que puede pasar en cualquier parte del mundo. República Dominicana ha pasado, y pasó en Haití, en todo lugar puede pasar. Que Dios tenga misericordia sobre un lugar u otro, sí, también, pero son fenómenos naturales que pueden ocurrir donde quiera y no va a pasar porque Dios está enojado o algo. Sí, puede pasar por toda la contaminación que le estamos haciendo y el daño que le hemos a la tierra. Sí, puede pasar por eso. Pero porque un castigo tal que un castigo para allá. Por favor, vamos a pensar un poco más. Los terremotos ocurren mediante. Abrimos sobre quién fue Demócrito en el siglo IV antes de Cristo. O sea, eso es muchos años para atrás. Muchos miles de años hace eso. Bueno, yo soy Alice de Desma, a.k.a. Martínez, el mismo Luigis. Los terremotos ocurren